Y estamos de regreso con más Telediario Federal para compartir con ustedes. Continuamos con el desarrollo de la información y también del análisis. Volvemos a hablar del conflicto en Ucrania y la llegada de las tropas rusas. ¿Qué impacto va a tener esta situación en los mercados argentinos y en la economía argentina? Desde hace unos días vimos una estampida de los precios de los granos en los mercados internacionales. ¿Cómo va a impactar puertas adentro en nuestro país? ¿Qué va a pasar con el gas? ¿Qué va a pasar con el petróleo? Bueno, de todo eso vamos a hablar con una especialista. Le damos la bienvenida a la licenciada Antonella Gerbaji, nuestra economista amiga. Ya la estamos viendo. Antonella, muy buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el contacto, por la predisposición. Hoy, nos convoca este tema que referenciábamos recién, una realidad que es terrible a nivel mundial, pero que también tiene otras aristas que necesariamente hay que analizar y sobre las que hay que avanzar. En este caso, el impacto que va a tener en las economías que participan del mundo, del Concierto de Naciones, y el caso particular de Argentina. Correcto, Marina. Uno al principio puede pensar que un conflicto entre Rusia y Ucrania, países bastante lejanos geográficamente y con los cuales no tenemos tanto comercio, no nos va a impactar. Pero, como mencionabas, vivimos en un mundo completamente globalizado y todo lo que pase, sea en el otro extremo del mundo o en un país vecino, impacta en lo que es la economía. Podemos analizar 3 impactos importantes que va a tener este conflicto en nuestros días, ¿no? En los días, día a día de los ciudadanos argentinos. Por un lado, como bien mencionabas, el impacto en lo que se llaman los commodities. Este es el precio de, por ejemplo, el trigo, el maíz, la soja, ya empezó a subir. Esto es porque Rusia y Ucrania son grandes exportadores de alimentos. Para ponerte más o menos en contexto, Rusia es el principal exportador de trigo de todo el mundo. Ucrania es el cuarto exportador de trigo. Estamos hablando de países que mueven la balanza y mueven la aguja. Si, por ejemplo, Rusia se ve bloqueado a comerciar por las sanciones económicas que le están imponiendo al resto de los países y Ucrania no va a poder exportar tampoco porque está muy ocupado teniendo una guerra, que no es poco, vamos a ver que la cantidad de oferta de estos bienes en el mercado va a bajar. ¿Y qué pasa cuando baja la oferta y la demanda se mantiene constante? Porque el resto del mundo tiene que seguir consumiendo estos bienes. El precio sube. Esto también alimentado por la incertidumbre. Entonces estamos viendo disparadas en lo que es soja, maíz, trigo. Bueno, para nuestro país, ¿esto cómo impacta? Por un lado, nosotros exportamos todos estos bienes, lo cual nos viene muy bien porque vendiendo lo mismo nos van a entrar más dólares por lo que es el efecto precio. Pero por otro lado, si bien hay productos como la soja que no son tan consumidos localmente, productos como el trigo o el maíz, sí. Entonces, por un lado, vamos a ver que van a crecer los ingresos de las exportaciones, pero por el otro lado, vamos a tener presiones inflacionarias por lo que es harina, pan. Ya la Liga de Panaderos estaba hablando de que iba a subir bastante el precio y podían llegar a haber faltantes. Así que por un lado es algo positivo, pero por el otro negativo. Pensar también en los animales que se alimentan de maíz y que se utilizan después para el consumo interno. Sí, va a tener repercusiones en bastantes lados por el lado inflacionario, además del lado positivo de las exportaciones. Eso de los granos. Si vamos a lo que es petróleo y gas, que Rusia es un jugador principal en lo que es la exportación de estos bienes, vamos a ver que el precio también empezó a subir, porque Rusia, si se bloquea, ya se vio con el tema del gas en Europa, ya le van a dejar de comprar y el gas va a tender a empezar a subir porque Europa va a tener que conseguir gas de otros productores, lo que va a hacer que también baje la oferta de lo que Rusia no va a poder ofertar y esto haga que el precio empiece a subir. Y cuando sube el gas y suben las naftas, lo que es combustibles, energía, se ve reflejado en tarifas porque en nuestro país usamos lo que es gas y un montón de combustibles para generar energía por medio de la quema de estos combustibles y además en lo que es el transporte, porque hoy en día sabemos que todo se transporta por camiones en nuestro país, la mayoría, muy poco tenemos en lo que es los otros medios, así que eso impacta en todos los precios en general, es transversal. Si bien estamos hablando de nuestro país, esta inflación que se espera en todos los países, o sea, la inflación mundial debido a este conflicto se espera que crezca. Y por último, habiendo analizado lo que es granos y petróleo y gas,
tenemos que ver el mercado financiero también, porque se vio ayer cuando empezó el conflicto más fuerte cómo se derrumbaron las principales bolsas, la de Moscú, la de Estados Unidos, nuestro riesgo país empezó a subir. Entonces, cuando hay estos tipos de incertidumbres tan grandes, de crisis geopolíticas enormes, los mercados financieros no son ajenos a todo lo que pasa en estas cosas políticas. Y se puede dar algo que se llama ese flight to quality, que es cuando los principales inversores eligen ir a los lugares más seguros y salen de los mercados emergentes y más riesgosos, y ahí está nuestro país, Argentina. Eso se vio en cómo se está comportando el riesgo país, el precio de nuestros bonos. Entonces, hay muchos frentes por los cuales este conflicto nos va a impactar y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando en estos días, pero tenemos que tener bastante cautela y empezar a pensar cómo vamos a solucionar estos frentes que se empiezan a abrir. Últimamente, con el tema de los granos, se empezó a hablar de cierto fideicomiso con el tema de los exportadores para financiar el precio del mercado interno, que supuestamente va a subir. Entonces, son frentes que se abren a una economía que tiene sus problemas. Le sumamos algunas variables nuevas con este conflicto entre Rusia y Ucrania. Claramente, bueno, y si le adicionamos el componente político, lo que significan las declaraciones de Alberto Fernández y ese encuentro con Vladimir Putin en el contexto de negociaciones internacionales, con el Fondo Monetario Internacional y, bueno, el posicionamiento de Estados Unidos, se le podría agregar un condimento también para tratar en otro encuentro, Antonella, pero sin duda, bueno, es una cuestión que merece que estemos atentos y siguiendo y tener en cuenta que inicialmente se había planteado como un impacto positivo el de este conflicto para la economía argentina, pero en realidad puertas adentro y para la economía doméstica no lo va a tener necesariamente, sino todo lo contrario. Claro, vamos a tener que ver cómo se va desarrollando el tema de los precios internos a la vez. Sí, como te contaba, es un ingreso en dólares por el tema de los granos, pero también vamos a tener que ver cómo va a terminar el precio de la energía, que nosotros también importamos. Claro. Son un montón de variables que vamos a tener que ir viendo cómo se desarrollan. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, por estar referenciando y analizando esta situación. Muy valioso el aporte, como siempre. Ha sido muy amable. Gracias, Marina. Nos vemos. Un abrazo.